Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí y me encanta mucho más después de mi hospitalización de la semana pasada. Estoy como un tiro. Muy contento, muy contento, muy contento. Gracias por sus correos, gracias por sus buenas palabras conmigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. En ocasiones me hacen sonrojar con lo que dicen y con lo que escriben. Gracias. Me compromete. Todas esas bellas palabras me comprometen a estudiar más, leer más y poner más entusiasmo en el programa. Gracias. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 2 de junio, voz del sexto mes 2016. El programa es el número 1243, 1243. 1243. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias. Gracias. Hoy seguimos con el libro Vida después de la vida de Raymond Moody. Y vamos a hablar de un tema escabroso. El suicidio. El término suicidio se utiliza relacionado con una amplia variedad de comportamientos autodestructivos, al menos potencialmente, nacidos de muy diversas motivaciones o condiciones y que se manifiestan en circunstancias muy distintas. Durante muchos siglos la humanidad ha venido discutiendo las numerosas implicaciones del comportamiento suicida. El problema se abordó primero desde los puntos de vista teológico, ético y filosófico. En tiempos más recientes se han venido a sumar las perspectivas sociológica y psicológica. A pesar de todas estas tentativas, siguen pendientes numerosos interrogantes, algunos muy espinosos. Con algunas personas que han revivido tras encontrarse muy cerca de la muerte informaron que experiencias espirituales. Algunos han preguntado qué repercusiones tienen estos informes sobre el tema del suicidio. Lo primero que conviene señalar es que el estudio de las experiencias de casi muerte no nos proporciona respuestas definitivas a los numerosos interrogantes que rodean el suicidio. Lo más que podemos hacer es formularnos dos preguntas. La primera, las personas que han tenido experiencias de casi muerte adoptan a partir de estas alguna actitud particular con respecto al suicidio. Segunda, las experiencias registradas de casi muerte, derivadas de intentos de suicidio, difieren en algún sentido de las que tienen otro origen. Mientras que las personas han relatado experiencias de casi muerte, afirman con bastante frecuencia que no sentían deseos de escapar de la muerte. Todas ellas rechazan, sin embargo, el suicidio como medio de volver a ese estado. Suelen manifestar que en el transcurso de su experiencia se dieron cuenta de que tienen un objetivo que cumplir en la vida. Vuelven con una actitud seria y entregada hacia la vida y el hecho de vivir. Ni uno solo de los individuos por mí entrevistados ha intentado repetir su experiencia. Mucha gente que estuvo a punto de morir por causas naturales o en un accidente me han contado que mientras se encontraban en ese estado se les había dado a entender que el suicidio representaba un hecho equivocado al que correspondía un castigo. Por ejemplo, un hombre que falleció tras un accidente me relató: mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas que me harían totalmente prohibidas serían matarme a mí mismo y matar a otra persona.
Si me suicidara sería como devolverle a Dios un regalo, tirándoselo en la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme entre los designios de Dios para dicho individuo. Sí. Otro hombre que superó una aparente muerte clínica manifestó que mientras estuvo allí, tuvo la impresión de que existía una expiación a pagar por el suicidio y que parte de la misma sería contemplar el sufrimiento que éste causaría a los demás. Ay, qué pena, sí. La esposa, la mamá, los hijos, el papá. Uy. Para cuando completé el manuscrito de mi primer libro me había encontrado con muy pocos casos significativos de casi muerte derivados de intentos de suicidio. Considero comprensible que las personas que han sufrido estas experiencias se muestren más reacias a hablar de las mismas debido a posibles sentimientos de culpabilidad por su intento. No obstante, a partir de entonces me he tropezado con algunos casos nuevos. Todos los implicados se muestran de acuerdo en un punto. Creen que su intento de suicidio no solucionó nada. Y se encuentran exactamente con los mismos problemas de que habían intentado liberarse quitándose la vida. Cualquiera que fuese la dificultad de que habían intentado zafarse, continuaba allí sin resolver. Otra persona mencionó sentirse atrapada por la situación que había provocado su intento de suicidio. Tenía la sensación de que el estado de cosas en que estaba involucrado antes de su muerte se repetía una y otra vez como un ciclo. El problema que le contaba, ya sabe, me parece ahora tan importante viéndolo con otra perspectiva desde un punto de vista más adulto. Pero en aquella época, con la edad que yo tenía, me parecía gravísimo. Bien, lo que ocurrió es que el problema seguía allí, aún después de haberme matado. Y era como si se repitiese, como si empezase de nuevo. Lo tenía que sufrir otra vez y cuando al final pensaba, me alegro de que ya haya pasado, volvía a comenzar de nuevo y entonces me decía, oh no, otra vez, no. Todos afirmaron que después de sus experiencias no volverían a pensar nunca más en el suicidio. Su actitud común era que habían cometido un error y se alegraban mucho de haber fracasado en su intento. Por ejemplo, cuando le pregunté a un hombre si, a la luz de lo que había experimentado, volvería a intentar matarse, me respondió, no lo repetiría. Cuando muera será de muerte natural, porque algo que comprendí claramente en aquellos momentos es que nuestra vida aquí dura muy poco y que hay muchas cosas que hacer en ella, y cuando uno muere es para toda la eternidad. Bueno, resulta muy interesante que los puntos de vista y las experiencias aquí recogidas coincidan en tan gran medida con los sentimientos expresados en un argumento teológico muy antiguo contra el suicidio. A lo largo del tiempo, infinidad de teólogos y filósofos de distintas escuelas han expuesto sus argumentos en contra del suicidio partiendo de la base de que la vida es una tarea o un regalo de Dios y que no nos corresponde a nosotros decidir sobre nuestras vidas. Así, en el Fedón de Platón, Platón se refiere a la teoría de que estamos en el mundo desempeñando algún tipo de cargo y de que no debemos desertar del mismo. Argumenta que en esencia pertenecemos a Dios y estamos bajo su tutela, por lo que no debemos intentar escapar a ella por este procedimiento. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino expuso el razonamiento de que como la vida es un don divino, solo Dios puede decidir cuándo debe acabar. John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII, al que se deben algunas de las ideas contenidas en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, afirmó asimismo que somos propiedad de Dios y que estamos en el mundo para cumplir una misión, no para abandonar nuestro puesto cuando mejor nos parezca. De forma similar, el filósofo alemán Immanuel Kant, un pensador muy alejado de los anteriormente citados, escribía: Tan pronto examinamos el suicidio desde el punto de vista de la religión, lo vemos en su auténtica dimensión. Hemos sido puestos en este mundo bajo determinadas condiciones
y para fines concretos, pero el suicidio se opone a los designios de su creador. Se presenta al otro mundo como alguien que ha desertado de su puesto. Se le puede considerar como un rebelde contra Dios. Dios es nuestro dueño, somos propiedad suya, su providencia trabaja por nuestro bien. No expongo aquí estos argumentos para respaldarlos o para formular un juicio ético o moral sobre el suicidio. Lo único que deseo es resaltar hasta qué punto coinciden los sentimientos sobre el objetivo del ser humano en la vida y el problema del suicidio que se reflejan en estos razonamientos teológicos y en las palabras y pensamientos de las personas que han pasado por experiencias de casi muerte o cercanas a la muerte. Estoy consciente de que las experiencias relatadas en este capítulo plantean muchas preguntas. Algunos han señalado que en determinadas culturas el suicidio no es moralmente condenado, a diferencia de lo que suele ocurrir en la nuestra. Puede considerarse incluso una acción honorable, como ocurría en Japón durante la época de los samuráis. Cabe, por tanto, preguntarse, ¿relataría una persona perteneciente a este tipo de sociedad las mismas experiencias tras recuperarse de un intento de suicidio? Además, otros han sugerido que de hecho todos nosotros hemos cometido alguna vez suicidio de una forma u otra. Es decir, que la mayoría de nosotros nos dedicamos probablemente a alguna actividad que deberíamos ser conscientes de ello terminaría dañándonos o causándonos la muerte. 3 ejemplos destacados en nuestra propia sociedad son el consumo de cigarrillo, de alimentos que contienen elevados niveles de colesterol y el alcohol y las drogas. La gente sigue consumiendo estos artículos a pesar de ser plenamente conscientes de que les pueden provocar la muerte a través de diversos tipos de enfermedades o de un accidente de automóvil. ¿Qué diferencia existe, cabría preguntar, entre ese comportamiento y el verdadero suicidio? Yo decía cuando fumaba que uno se va suicidando cada 10 centímetros. 8, pues. ¿A qué nivel de la amplia gama de comportamientos potencialmente autodestructivos comenzarían a aplicarse los castigos a que se refieren los pacientes anteriormente citados? Algunas personas cometen suicidio por razones altruistas, por ejemplo, para salvar a otras. ¿Cuáles serían las experiencias de estas personas que mueren heroicamente? ¿O las de las personas que se quitan la vida bajo la depresión psíquica o como consecuencia de alguna terrible pérdida? Es también un hecho de sobra conocido que muchos de aquellos que intentan suicidarse no pretenden realmente quitarse la vida, sino simplemente llamar la atención de los demás hacia sus necesidades o problemas de un modo dramático. Pero por el contrario, numerosos psiquiatras mantienen que en los casos de los individuos calificados como propensos a accidentes, aunque no albergan el deseo consciente de matarse, subconscientemente sí lo desean. Según esta explicación, sus accidentes aparentes no serían sino intentos inconscientes de suicidio. Evidentemente, nadie posee respuestas tajantes a estas complejas cuestiones y tampoco intento explicarlas. Todo lo que hago es informar de que las experiencias de casi muerte relacionadas con intentos de suicidio que conozco difirieron de las demás de los aspectos referidos. Reacciones del clero. Una de las cosas que intento conseguir cuando predico es inducir a la gente a amar y refuerzo su fe, diciéndoles que en el momento de la muerte se le presenta a uno Jesucristo y le pregunta, ¿en qué medida has amado? Que el amor es lo que el cristianismo resalta por encima de todo y no solo en la Biblia, hace 2000 años, sino también ahora cuando la gente se siente morir y experimenta esa sensación de ser juzgada. No obstante, hay varios puntos en los que mi perspectiva y mi experiencia difieren de las que, al parecer, han tenido sacerdotes y pastores. A la luz de mi propia experiencia, me sorprende encontrar que algunos de ellos creen que la preocupación por el tema de si existe o no una supervivencia después de la muerte del cuerpo está a punto de desaparecer. Lo que yo he observado indica justamente lo contrario. Creo que mucha gente sigue estando muy interesada en el tema.
No puedo estar de acuerdo además en que el factor único y ni siquiera principal en la persistencia de las teorías que afirman la existencia de una vida después de la muerte sea distraer la atención de la gente de su insatisfactoria existencia. Muchas personas me han expresado sus temores a la muerte. No les gusta pensar que su conciencia va a desaparecer con la muerte. Otros echan de menos a amigos y familiares fallecidos y confían en que sigan existiendo en alguna parte. Por mi parte debo reconocer que me resultó muy molesto verme acusado, aunque solo fuera por implicación, de alianzas con el diablo. Mis creencias religiosas tienen gran importancia. Para mí resulta además difícil defenderse de una acusación como la de satanismo. No obstante, me sentí bastante aliviado después de hablar con un pastor metodista de carácter sumamente conservador y estricto, quien me contó que él mismo se había visto acusado por miembros de una secta ligeramente más conservadora que la suya de ser uno de los ayudantes de Satán. Me atrevo a afirmar que para quedarse con la conciencia tranquila basta con pensar que en ese mundo tan amplio y diverso habrá siempre alguien que impugne las motivaciones de uno. Y me cabe confiar en que en los aspectos en que haya podido errar vendrá alguien a ayudarme y a volver al buen camino. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo, como lo decía alguien hace mucho tiempo, que el suicidio es el único acto de valentía que tiene un gran cobarde. Porque el suicida, según las cartas que dejan algunos, dice: no me aguanto, ya no soy capaz, esto me llenó. De otro lado, algún suicida pensará en cómo se sentirá el papá, la mamá, los abuelos, al saber que su nieto se suicidó. Y si tiene hijos, ¿cómo van a mirar al mundo después de ese acto cobarde y vil de su papá? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy y me amo. Ahora que estoy viviendo con un marcapaso, a pesar de ser implantado tan reciente, me siento tan vivo y tan agradecido. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Si sale el sol mañana, seguramente sale, es tan terco el sol, que mañana también sale. Hablaremos de todo un poco. Jugaremos de viernes cultural. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de tristeza, de miedo, de celos, de rabia, de pobreza, invoca al Espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír. Pero por nada del mundo. Hasta mañana.